Un saludo de bienvenida para todos. Muchas gracias por su asistencia a la diplomatura de actualización de farmacología veterinaria. Muchas gracias a los organizadores del evento y a mis compañeros expositores. Yo soy Juan Gonzalo Restrepo Salazar, médico veterinario, farmacólogo y docente de la Universidad de Antioquia. Tengo el libro de terapéutica veterinaria y el de toxicología básica veterinaria. A partir de definir estos términos de droga y medicamento, la Organización Mundial de la Salud desde 1989, por los problemas de las sustancias ilícitas, definió que droga era una sustancia química biológicamente activa con efecto estimulante, inhibidor, narcótico o alucinógeno. Pero el fármaco medicamento es una sustancia con propiedades biológicas susceptibles de aplicación terapéutica en humanos o en animales. Los químicos farmacéuticos de diferencia fármaco y medicamento. Para ellos el fármaco es el principio activo como tal y el medicamento es el preparado. Como ustedes ven, hay sustancias que pueden ser medicamentos, la marihuana si se usa para dolor o para epilepsias, o la ketamina pues como preanestésico. Pero esas sustancias también pueden ser usadas como drogas. Entonces les recomiendo que de aquí en adelante usen cuando ustedes vayan a prescribir y tratar a un animal el término fármaco o medicamento. Los medicamentos tienen tres nombres. Uno que es el químico, que lo da la IUPAC, para nosotros no tiene gran importancia. Otro que es el DCI, Denominación Común Internacional. Esto significa, es el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud a una sustancia para ser reconocida en el mundo, como ustedes ven ahí, por ejemplo, la lidocaína o la flumiximab. Anteriormente era el genérico, ahora el genérico se usa para aquellos medicamentos que son útiles en un país determinado. Por ejemplo, nosotros tenemos medicamentos genéricos, algunos antiparasitarios. Esos no necesariamente son genéricos para países de estaciones, pues por ejemplo para protozoos. Por eso entonces se habla del DCI. El otro nombre que es importante para nosotros es el comercial, es el que le da la casa o el laboratorio productor de ese medicamento. Finalmente, la denominación común internacional contiene una sílaba común, una raíz que alude a la familia farmacológica o química a la que pertenece la sustancia. Por ejemplo, el final micina alude a un tipo de antibiótico. Luego se le agregan sílabas, letras o palabras separadas para diferenciar entre sustancias de la misma familia, tales como canamicina, que proviene del Streptomyces canamiceticus, o la eritromicina, que proviene de otro Streptomyces. Hablando del origen de los fármacos o medicamentos, tenemos de origen natural, semisintético y sintético. Natural, por ejemplo, mineral como el hierro, vegetal como los glucósidos, animal, anteriormente las hormonas eran de origen animal, y de origen proteísta, antibióticos como los que vimos hace unos instantes. Semisintético, ¿qué significa? Es que toman una estructura de origen o una sustancia de origen natural, le hacen cambios en el laboratorio y ya es semisintético. Por ejemplo, la adrenalina o algunos opiáceos. Y sintético es elaborado en el laboratorio, como las hormonas que usamos actualmente. Ahora bien, desde que usted le administra un medicamento a un animal hasta que aparece el efecto, hay tres fases. Está la fase biofarmacéutica, la fase farmacocinética y la fase farmacodinámica. En la fase biofarmacéutica se administra la forma farmacéutica, ahorita hablamos de ella, por diferentes vías. Esta forma farmacéutica se desintegra y posteriormente se diluye. Viene la farmacocinética, donde el medicamento se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Y posteriormente la farmacodinámica, donde interactúa el fármaco con el receptor, desencadena el mecanismo de acción y produce un efecto. En la fase biofarmacéutica estudia las propiedades físicas y químicas de los fármacos y medicamentos hasta el momento de ponerlo en el organismo. Entonces esto incluye las formas farmacéuticas, la vía de administración, la desintegración y la dilución.
Entonces hablemos de formas farmacéuticas. Ven acá, formas farmacéuticas sólidas, hay varios, polvos, gránulos, cápsulas, semisólidas, pomadas, pastas y cremas, líquidas, inyectables, jarabes, emulsiones, en fin, y gaseosas como las inhaladas, líquidos volátiles o aerosoles. Esta forma farmacéutica es el estado final de un medicamento para ser presentado y administrado a un paciente, bien sea humano o animal. ¿Y qué compone esa forma farmacéutica? La compone el excipiente o vehículo o los excipientes y el principio activo o los principios activos. El excipiente o vehículo es una sustancia farmacológicamente inerte que le da las características convenientes al principio activo para ser presentado, conservado o administrado a un paciente. Ustedes ven que hay ácido acetil salicílico, tableta, hay tableta efervescente y hay solución líquida. La betametasona, como tal sola, se puede administrar vía oral, pero si es con fosfato sódico acetato, es vía parenteral, benzoato y propionato o valerato es de uso tópico. Y aquí vemos algunos excipientes, colorantes, conservantes, diluyentes, saborizantes o aglutinantes. Su palabra pues define qué función cumplen. El principio activo es la sustancia farmacológica activa, farmacológicamente activa y que produce el efecto terapéutico que yo busco, que yo quiero. Ven aquí dos definiciones de tableta comprimido, sustancia que contiene fármacos con diluyentes adecuados y se prepara con métodos de compresión o moldeado. Definición de pomada, forma farmacéutica exenta de agua y que está compuesta de uno o varios fármacos incorporados a una grasa animal o vaselina. Tenemos dos definiciones de solución. Esas son formas farmacéuticas. Ahora bien, estas formas farmacéuticas se las puede administrar por diferentes vías y puede implicar o no el paso a través de membrana celular. Y debemos recordar que esa membrana celular está compuesta por fosfolípidos muy importantes para, por ejemplo, entender el mecanismo de acción de los antiinflamatorios, tanto esteroideos como no esteroideos. Tiene proteínas que o no atraviesan la membrana celular o la atraviesan, como esta que ustedes ven acá, pero esta es tipo canal, en la cual permite el intercambio de diferentes iones. Más adelante vemos su importancia. Entonces hablamos de las formas farmacéuticas. Luego vienen las vías de administración. Es el sistema orgánico que al entrar en contacto con el medicamento permite o facilita la entrada de ese medicamento al organismo. Y a mí me gusta la división en indirectas y directas. ¿Qué significa las vías indirectas? En las cuales el medicamento, para hacer efecto, debe atravesar membrana celular. Correcto. Para hacer el efecto debe atravesar membrana celular. Listo. Y ahí tenemos varias. Veamos algunas características de ellas, sobre todo las más importantes o las que más se usan en medicina veterinaria. En la vía oral, y de cada una vamos a ver brevemente absorción, cantidad y seguridad. O sea, qué tanto se absorbe, qué tan rápido se absorbe, qué tanta cantidad se puede administrar por cada vía y qué tan segura es. Es decir, la pregunta es segura si yo me equivoco en medicamento. Y eso en estas vías indirectas lo determina qué tan rápido se absorbe y qué tanta cantidad se puede administrar. Veamos. En la oral, la absorción es lenta. Absorción es que el medicamento llegue a la sangre. En la vía oral, la absorción es lenta. La cantidad que se administra por esta vía es poca. Me da tiempo de actuar, o sea, es segura. Si yo me equivoco de medicamento, sí es segura. ¿Por qué es segura? Porque la absorción es lenta y la cantidad que se administra es poca. Hay que tener en cuenta el pH. El pH en los humanos del estómago es de 3,5, en los carnívoros es de 2,5 y en los herbívoros es de 4,5 hacia arriba, inclusive a 5,5. Después vamos a ver la importancia de esto. ¿Qué ventajas tiene esta vía? Es fácil, indolora, es económica, no necesita equipos y se puede poner saborizantes para
una mejor aceptación del paciente. La sustancia no tiene que ser estéril y hay varias formas farmacéuticas. Como ventajas tenemos que puede irritar la mucosa. ¿Es útil si se desea un efecto rápido? Depende. Si yo quiero un efecto sistémico, no, pero si quiero un efecto en el sistema gastrointestinal, sí. Puede sufrir el efecto del primer paso. Esto quiere decir que si yo administro un medicamento vía oral, este medicamento se absorbe por el sistema porta, puede llegar al hígado, ser metabolizado gran parte de él y excretado. Eso es el efecto del primer paso, que después lo vemos. Y puede tener mucha interacción con los alimentos. En la vía subcutánea la absorción es un poco más rápida que la anterior, la cantidad sigue siendo poca y la seguridad es menos segura que la anterior. ¿Por qué es menos segura? Porque la absorción es más rápida. La H7,4 es fácil, hay varias formas farmacéuticas, principalmente líquidas y suspensiones, es económica, se evita el efecto primer paso, puede irritar la mucosa subcutánea, puede causar dolor, la sustancia tiene que ser estéril. ¿Es útil si se desea un efecto rápido? Pues si es tópico, sí, en el sitio, o si es sistémico, es más útil que la vía oral. La vía intramuscular, la absorción es más rápida que las dos anteriores, la cantidad sigue siendo poca y la seguridad menos segura que las dos anteriores. También cumple con las mismas características en cuanto a ventajas y desventajas. Lo mismo ocurre con la vía intramamaria. Bueno, en la vía intramamaria la absorción sí es más rápida. ¿Por qué? Por la irrigación que tiene este tejido. La cantidad sigue siendo poca porque se administre y la seguridad es poca si yo me equivoco en medicamento. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, porque la absorción es rápida. En la vía respiratoria o inhalada, la absorción es muy rápida, la cantidad es bastante, se puede administrar gran cantidad por esta vía y es poco segura. Poco segura. La nasal, la absorción es rápida, la cantidad es poca y también es poco segura. Lo mismo que la genitourinaria, aunque la cantidad aquí es mayor, absorción rápida y seguridad poca. La oftálmica también cumple más o menos las mismas características, la absorción de pronto no es tan rápida por la superficie que tenemos, es una superficie pequeña, cantidad poca, pero es poco segura. Lo mismo que la óptica. Bueno, en las vías directas, habíamos dicho en las indirectas que el medicamento para hacer efecto debe atravesar membrana celular. En las directas no, el medicamento para hacer efecto no es necesario, oigan bien, que atraviese membrana celular, que lo haga después de que haga el efecto, sí. Que atraviese la membrana celular después del efecto, sí, pero no es necesario. Miremos un ejemplo característico. La vía intraarticular. En la vía intraarticular, si yo lo pongo, un animal tiene una inflamación, yo pongo el antiinflamatorio, el medicamento hace efecto acá, que después se vaya para la sangre, sí. Pero ¿dónde quiero yo que haga el efecto? Solo aquí. Correcto. Entonces aquí el medicamento para hacer efecto no necesita atravesar la membrana celular. La absorción por esta vía es lenta. ¿Por qué? Porque la irrigación ahí es pobre. La cantidad que se administra por esta vía es poca. Pero aquí cambia el concepto. Mire, la absorción es lenta y la cantidad es poca. Pero es segura si usted se equivoca o si yo me equivoco, el medicamento es poco segura. ¿Cómo lo retiro de ahí? Entonces eso se considera poco segura. Es económica, se evita el efecto del primer paso. ¿Es útil si se da un efecto rápido? Sí. Puede irritar la mucosa o el tejido. Es fácil, hay que conocer muy bien sobre las articulaciones. Es dolorosa, la sustancia tiene que ser estéril y no hay muchas formas farmacéuticas. En la vía intravenosa podemos decir que inclusive no hay absorción. ¿Por qué? Porque si la absorción es cuando el medicamento alcanza la sangre, yo ya lo estoy poniendo en la sangre. ¿Correcto? Cantidad, mucha. Vía intravenosa se puede poner mucha cantidad de medicamento. Y seguridad, poca. Ya está en la sangre. Una molécula una vez puesta en la sangre se demora 1 minuto en recorrer todo el cuerpo. ¿Cómo la retira una vez que usted la pone ahí? Es bastante complicado.
Es económica, no sufre el efecto de primer paso, es útil si se hace un efecto rápido, sí, puede irritar, sí, es fácil, sobre todo en animales grandes, puede causar dolor, la sustancia tiene que ser estéril, no hay muchas formas farmacéuticas y se recomienda siempre poner lentamente. El intraconducto, la absorción es lenta, cantidad poca y es poco segura. La vía intracardíaca cumple las mismas condiciones que la intravenosa, prácticamente. Lo mismo la intrapleural, la vía intraperitoneal, la absorción es rápida, la cantidad digamos que es media, de media a alta y es poco segura. La vía intraósea es casi que intravenosa, pues cumple las mismas características que esta vía, que la vía intravenosa. La vía intratecal y neural, la absorción es lenta y fuera de eso recuerden la barrera hematoencefálica, la cantidad que usted administra por esta vía es poca y es poco segura si usted se equivoca de medicamento. Bueno, otra clasificación de las vías es de acuerdo a la administración, enteral, parenteral, pulmonar o local. Enteral, por ejemplo, oral, la sublingual y la rectal. La parenteral, pues las que conocemos, intravenosa, subcutánea, intramuscular, o las que más usamos. La pulmonar o inhalada, pues, o respiratoria también, líquidos volátiles, gases y aerosoles, y la local o tópica tenemos la oral, que puede ser local, la nasal, la ótica, la oftálmica también, vaginal, rectal, la vía dérmica y la intraconducto, se consideran tópicas. Bueno, entonces aquí debemos considerar qué sustancias pueden o no atravesar la membrana celular, ¿correcto? Veamos los fenómenos por los cuales una sustancia no atraviesa la membrana celular. Tenemos la endocitosis, endo hacia adentro, exocitosis hacia afuera. En la endocitosis está la fagocitosis y la pinocitosis, el comer celular y el beber celular. Miren aquí ustedes en el dibujo de abajo algo muy característico de los macrófagos que forman los pseudópodos, los falsos pies, van englobando una sustancia y posteriormente la incorpora. Esta sustancia como tal no atraviesa la membrana celular. Y lo mismo ocurre con la exocitosis. Principalmente los neurotransmisores y las hormonas, cómo se secretan por exocitosis. La sustancia se engloba en unas vesículas, se aproxima al borde de la membrana y es liberada la sustancia. En este caso, pues el neurotransmisor o la hormona. Miren acá cómo se esquematiza la liberación de neurotransmisores que no atraviesan la membrana celular. Están los fenómenos en los cuales se atraviesa la membrana celular. Difusión, que es el paso de soluto para tratar de igualar las cargas. La ósmosis, que es el paso de solvente, y el solvente universal es el agua. La filtración es el paso del agua a través de los endotelios y el mediado por proteínas, que es muy importante en farmacología. Entonces, difusión es el paso de soluto para tratar de igualar las cargas. Ósmosis es el paso de solvente. Ustedes van a ver diuréticos osmóticos, laxantes osmóticos, eso le extraen agua al tejido. Filtración es el paso del agua a través de los endotelios capilares, este no tiene mucha importancia farmacológica. Y está el transporte mediado por proteínas. Hay muchas proteínas importantes, pero yo considero muy importantes tres. Están las proteínas tipo canal operado por un voltaje. Entonces, por un estímulo, bien sea alegre o triste, por ejemplo, si yo llego a mi casa y me recibe el perro, él volea su cola. ¿Qué va a pasar ahí? Va a cambiar el voltaje, hace que entre sodio y al perro le va a dar alegría. Pero cuando usted termina de ingresar a la casa ve que le mordió los zapatos, usted dice, ¿quién mordió los zapatos? Entonces ahí el estímulo es diferente. Y en vez de entrar sodio va a entrar cloro. Y al animal le va a dar tristeza. Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces es una proteína tipo canal operado por voltaje. Hay otra proteína, miren acá este ejemplo, el sodio,
es positivo, el interior de la neurona es negativo, entonces cuando entra sodio se va a despolarizar la neurona y va a generar un potencial de acción excitatorio. Si entra cloro que es negativo, la neurona que es negativa se va a hiperpolarizar y se va a generar un potencial de acción inhibitorio del sistema nervioso central. Perdón, ahí actúan muchos medicamentos estimulantes o depresores del sistema nervioso. La otra proteína es una proteína tipo canal, pero operado por un ligando. Entonces miren acá, permite el intercambio de iones, pero necesita un ligando que active la proteína. Por ejemplo, el receptor nicotínico de la acetilcolina. La acetilcolina activa el receptor nicotínico. El receptor nicotínico permite la entrada de sodio. El sodio hace que el retículo sarcoplásmico libere calcio y hay contracción muscular. Y la tercera proteína es una proteína operada por un ligando que podría ser un neurotransmisor, pero no es tipo canal. Se llama proteína operada por ligando unida a segundos mensajeros. Es cuando el ligando activa esta proteína, desencadena unos fenómenos dentro de la célula, bien sean enzimáticos o de proteínas, en fin, y esos fenómenos los llaman segundos mensajeros. Por ejemplo, la fosfolipasa C, la enilciclasa, el AMP cíclico, el ATP, eso lo llaman segundos mensajeros. Por eso esta proteína es proteína operada por un ligando unida a segundos mensajeros. Ahora bien, esta forma farmacéutica, estamos diciendo que en la fase biofarmacéutica usted administra la forma farmacéutica por diferentes vías, ¿correcto? Esta forma farmacéutica se desintegra. ¿Qué significa se desintegra? Que se separa en el principio activo y en el excipiente, ¿correcto? Y posteriormente se diluye. ¿Qué significa se diluye? Que ese principio activo se separa en sus formas no iónicas y iónicas. Resulta que las no iónicas son liposolubles y las iónicas son hidrosolubles. ¿Y cuáles son las que atraviesan la membrana celular? Las liposolubles. Las hidrosolubles no. Entonces las no iónicas son liposolubles y atraviesan fácilmente la membrana celular. Vamos a ver qué importancia tiene eso. Entonces los medicamentos o son ácidos o son bases o se comportan como ácidos o como bases. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, un medicamento ácido lo pone en un medio que es ácido, oigan bien, en un medio que es ácido, el estómago. Si usted el ácido lo pone en un medio que es ácido, se va a quedar como ácido. Y van a aumentar las formas no iónicas. Y estas son las que se absorben. Correcto. ¿Qué pasa si usted ese ácido lo pone en un medio que es básico? Por ejemplo, el intestino. Se va a disociar y aumenta las formas iónicas y no se absorbe. Correcto. Por eso hay medicamentos que tienen cubierta entérica. ¿Qué significa la cubierta entérica? Que ese medicamento es una base. Esa cubierta entérica lo va a proteger del estómago, del pH del estómago y va a pasar al intestino y se va a absorber. Miremos este. Si yo pongo una base en un medio que es básico, intestino, se va a quedar como base, se queda así, y van a aumentar las formas no iónicas, que son las que se absorben. Pero si esa base la pongo en un medio que es ácido, se va a disociar y van a aumentar las formas iónicas que no se absorben. Vuelvo y les insisto, hay medicamentos que tienen cubierta entérica. ¿Qué significa? Generalmente es que son una base. Y esa base hace que lo proteja de los ácidos del estómago, pase al intestino y base en base, aumenta las formas no iónicas y son las que se absorben. Es un error las tabletas que tienen cubierta entérica, que son grandes, partirlas y diluirlas en agua, ponerla o en agua y se las da a un animal o a una persona. Ahora bien, la disociación de los ácidos o de las bases depende de dos cosas: del pH del medio donde yo ponga el medicamento
No del pH del medicamento, del medio donde yo lo ponga. Y la constante disociación. Hay ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes, bases débiles. Correcto. Entonces, dos investigadores alemanes hace muchos años, Henderson y Hasselbalch, crearon una fórmula con la cual se puede demostrar qué cantidad de un medicamento se puede absorber o no se puede absorber conociendo el pH del medio y la constante de disociación. Para los ácidos es esta fórmula y para las bases es esta fórmula. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver qué aplicaciones puede tener el saber que un medicamento sea ácido o básico. Un animal tiene mastitis, ¿correcto? Yo le tomo el pH a esta mastitis. pH. Resulta que ese pH es ácido. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué medicamento le pongo yo a esa animal? O vía intramamaria. ¿Le pongo un ácido o le pongo una base? Oigan bien. Entonces, ¿le pongo un ácido o una base? Si yo le pongo un ácido acá y el medio es ácido, ¿qué va a pasar con un ácido en medio ácido? Van a aumentar las formas no iónicas y se absorbe, o sea, se va para la sangre. ¿Y dónde quiero yo que actúe el medicamento? En la glándula mamaria. Entonces es mejor ponerle una base, porque una base en un medio ácido van a aumentar las formas iónicas, correcto, y no se absorben, van a actuar en la glándula mamaria. Ahora, el animal tiene una conjuntivitis. ¿Listo? Igual, yo le tomo el pH y ese pH es ácido. ¿Qué medicamento le pongo yo? Un medicamento tipo ácido o tipo base. Si yo le pongo un medicamento ácido, ácido en ácido, va a aumentar las formas no iónicas y se va a absorber, se va para la sangre. En cambio, si yo le pongo una base en un medio ácido, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar las formas iónicas y no se absorbe, actúa donde yo quiero que actúe. Otra aplicación es la siguiente. Mandan a un caballo o a un perro lleno de cocaína. O un animal se intoxica, un perrito se comió las tabletas de algún opiáceo, que es una base, y la cocaína es una base. O sea, el animal está intoxicado con una base. Yo quiero ayudarle a excretar esa base. ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Acidifico la orina o basifico la orina? Oigan bien, ¿acidifico la orina o basifico la orina? Si yo basifico la orina, basifico una base en un medio ácido, en un medio básico, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar, se va a quedar como base, va a aumentar las formas no iónicas y se reabsorbe, mato el animal. En cambio, si yo acidifico la orina, una base en un medio ácido, se va a disociar, va a aumentar las formas no iónicas y se va a excretar. Esa es la aplicación que tiene este concepto. Ahora veamos el ejemplo de la fórmula matemática de Henderson y Hasselbalch. Tenemos 500 miligramos de un medicamento que es ácido. Supongamos ácido acetilsalicílico. Y yo lo voy a poner en un pH de 2,5, se lo doy a un perro o a un gato. La constante de disociación de ese medicamento es de 4,5. Pregunta, ¿qué cantidad se absorbe? Entonces, para eso yo aplico la fórmula. ¿Listo? La de los ácidos. ¿Listo? Yo aplico la fórmula de los ácidos. Como norma tengamos lo siguiente. Cuando el pH es igual al pK se absorbe la mitad. Si yo le doy este mismo medicamento a un bovino que tiene un pH de 4,5, es un bovino, si el pK es igual al pH, ¿qué va a pasar? Se absorbe la mitad, o sea que se absorbe 250 miligramos. Cuando el pH es igual al pK, se absorbe la mitad. Pero veamos la fórmula, vamos con el perro o el gato.
Se le administraron 500 miligramos de un ácido, el pH del estómago 2,5, el pK 4,5 y aplicó la fórmula. Sería 2,5 menos 4,5, igual al logaritmo de las iónicas sobre las no iónicas. Esto me da menos 2. Para quitar este logaritmo, para quitarlo yo aplico antilogaritmo aquí. Entonces que antilogaritmo de menos 2, y ya quito este logaritmo, es igual a las formas iónicas sobre las no iónicas. Si el antilogaritmo de menos 2 es 1 sobre 10. Entonces queda 1 sobre 10 es igual a iónicas sobre no iónicas. Este pasa a multiplicar aquí y este pasa a multiplicar acá. Entonces queda la ecuación así. 1 por no iónicas es igual a 10 por iónicas. Cuando yo tengo una ecuación con dos incógnitas, reemplazo a una de ellas por el número más sencillo en el mundo, que es el 1. Entonces reemplazo este por 1. Y luego despejo iónicas. Entonces queda 1 por 1 sobre 10. ¿Sí o no? Miremos acá. 1 por 1 sobre 10, que es igual a 0,1. Ahora, ese valor de iónicas yo lo llevo a la fórmula, a esta ecuación. Lo reemplazo acá. 1 por no iónicas es igual a 10 por iónicas, que es igual a 0,1. Si despejo no iónicas, ¿cómo queda? 10 por 1, perdón, 10 por 0,1 sobre 1, igual a 1. Entonces yo sumo las formas totales. El total de formas, o sea, sumo las no iónicas más las iónicas, o sea, 1 más 0,1. 1 más 0,1, y eso me da 1 con 1. Y acá digo, si 1 con 1 es el 100%, las no iónicas, que son las que se absorben, ¿cuánto es? Y eso me da 90,90. Más o menos lo podemos aproximar al 91%. ¿Correcto? Pero yo no sé todavía la cantidad. Acá digo, si 500 miligramos es el 100%, las no iónicas, que es 90,1, ¿cuántos miligramos son? Y me da 450,5 miligramos. Eso es lo que se absorbe de ese medicamento en un animal con un pH de 4,5. ¿Correcto? Y aquí tenemos el valor de algunos pHs. Muchas gracias.